Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que siempre generan muchísima conversación y, sinceramente, nos tienen a todos un poco, nerviosos. Y es que vamos a hablar de algo que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y que, por supuesto, no deja indiferente a nadie: la aparente reacción de Hande Erçel ante la posibilidad de ver a Kerem Bürsin y Demet Özdemir juntos. Sí, han escuchado bien. El título ya nos da una pista de lo que vamos a desgranar hoy, y créanme, hay tela para cortar. Como saben, en este canal nos encanta mantenerlos al día de las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Y Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir son, sin duda alguna, nombres que resuenan con fuerza y que generan pasiones. Así que si son fans de estos talentosos actores y les gusta estar al tanto de todo lo que sucede en sus vidas, han llegado al lugar correcto. Y ya que estamos, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de *** suscribirse ***. No se pierdan nada de lo que traemos. Además, así nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en el meollo del asunto. La noticia que ha encendido las redes sociales y ha puesto a más de uno a especular es la supuesta reacción de Hande Erçel al enterarse de que Kerem Bürsin podría estar trabajando o interactuando de alguna manera con Demet Özdemir. Para poner un poco en contexto, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel vivieron una historia de amor que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en la pantalla, y fuera de ella, era innegable. Estuvieron juntos durante un tiempo y aunque su relación terminó, el cariño y la admiración mutua parecieron persistir, al menos públicamente. Por otro lado, Demet Özdemir es otra de las actrices turcas más queridas y exitosas, conocida por su talento y carisma, y que también ha tenido sus propias relaciones mediáticas, aunque quizás menos escandalosas en su momento que la de Kerem y Hande. Lo que ha sucedido ahora es que han surgido rumores, y a veces, de los rumores, se cocina la verdad, sobre una posible colaboración entre Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Podría ser un proyecto de actuación, una campaña publicitaria, o incluso algo más informal, pero la simple mención de esta dupla ha sido suficiente para generar un terremoto de reacciones. Y aquí es donde entra Hande Erçel. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo reaccionaría ella ante la idea de ver a su expareja, Kerem, compartiendo escena o protagonismo con Demet Özdemir? Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han estado buscando cualquier indicio, cualquier declaración, cualquier gesto que pueda interpretarse como una señal. Y es en este terreno de la especulación donde la noticia de la reacción nerviosa de Hande cobra fuerza. Pero, ¿qué significa exactamente esta reacción nerviosa? Las interpretaciones varían. Algunos sugieren que podría ser celos, una envidia por ver a Kerem, con quien tuvo una relación tan significativa, involucrado con otra colega talentosa. Otros, más benévolos, podrían pensar en una simple incomodidad, una sensación de que raro al ver a alguien con quien se compartió tanto, ahora en un contexto nuevo y potencialmente cercano con otra persona. Y también está la posibilidad de que sea simplemente la presión mediática, la constante atención sobre su vida personal lo que genera ese estado de nerviosismo. Lo cierto es que hasta ahora, no hemos tenido una declaración directa y contundente de Hande Erçel al respecto. Y en el mundo de las celebridades, la ausencia de una negación explícita a menudo abre la puerta a todo tipo de interpretaciones. Los fans, como siempre, se dividen. Están aquellos que apoyan incondicionalmente a Hande y se muestran protectores ante cualquier cosa que pueda afectar su tranquilidad. Para ellos, cualquier señal de incomodidad por parte de Hande sería completamente justificada. Luego están los que son más neutrales y simplemente disfrutan del drama. Ven estas dinámicas como parte del fascinante mundo del espectáculo, donde las relaciones y las interacciones públicas son un constante objeto de análisis. Y por supuesto hay quienes, quizás impulsados por el fanatismo hacia Kerem o Demet, podrían interpretar la reacción nerviosa de Hande como algo negativo o envidioso, intentando desvirtuarla. Lo interesante de esta situación es cómo se maneja la información. Los portales de noticias turcos suelen ser muy hábiles para captar y amplificar estos rumores. Una foto, un like ambiguo en redes sociales, un comentario que se puede interpretar de mil maneras, y de repente se arma la noticia. Y en este caso parece que la idea de Hande Erçel reacci.
onando nerviosamente a la potencial pareja Kerem Demet ha calado hondo en la audiencia. Hay que recordar también que Hande Erçel es una figura pública muy observada. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones es analizada al microscopio. Si ella se encuentra con Kerem en un evento, ya se especula sobre si hay reconciliación. Si está con otra persona, se busca la reacción de Kerem. Es un ciclo constante. Y ahora, con la aparición de Demet Özdemir en el radar de Kerem, Hande se encuentra en el centro de esta nueva tormenta mediática. Podría ser que esta supuesta reacción nerviosa sea simplemente una estrategia de los medios para generar clics y visualizaciones. Es una posibilidad que no podemos descartar. A menudo se magnifican situaciones o se crean narrativas para mantener el interés del público. Y el tema de las relaciones pasadas y presentes de las celebridades es un filón inagotable. Analicemos un poco más a fondo las implicaciones. Si Hande Erçel se sintiera realmente incómoda, ¿qué diría eso sobre su estado emocional respecto a Kerem? ¿Sería una señal de que todavía hay sentimientos profundos? O quizás una señal de que, a pesar de haber seguido adelante, la idea de verle con otra persona le genera una cierta inquietud, algo muy humano, por cierto. Por otro lado, la aparición de Demet Özdemir en este triángulo, por así llamarlo, añade otra capa de complejidad. Demet es una actriz con su propia base de fans, y muchos de ellos estarán defendiéndola ante cualquier crítica o especulación. La dinámica entre las dos actrices, si es que existe, se convierte en un tema en sí mismo. ¿Hay rivalidad? ¿Hay respeto? Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la reacción nerviosa de Hande Erçel, sea real o magnificada, ha logrado su cometido, mantenernos a todos hablando y especulando. Y eso, en el mundo del entretenimiento, es a menudo tan importante como la producción de contenido de calidad. Sin embargo, es fundamental recordar que estamos hablando de especulaciones y de interpretaciones. A menos que Hande Erçel haga una declaración explícita, o que se presente alguna prueba fehaciente de su reacción, todo lo que tenemos son rumores y análisis de los medios. Y como espectadores debemos ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas. ¿Qué podemos esperar de esto? Probablemente más rumores. Quizás surjan fotos de Hande en situaciones que se interpreten como tristes o preocupadas. Quizás Kerem o Demet hagan algún comentario que sea sacado de contexto. Y así, la rueda de la especulación seguirá girando. Lo que sí es importante destacar es el poder de las redes sociales y de los medios en la construcción de estas narrativas. Un simple hashtag, un comentario viral, una foto publicada sin contexto, pueden dar pie a miles de teorías. Y en el caso de las celebridades con tantas miradas encima, la línea entre la vida privada y la vida pública se vuelve muy difusa. Personalmente creo que deberíamos enfocarnos en el talento de estos actores. Hande Erçel es una profesional increíble con una carrera ascendente y proyectos fascinantes. Kerem Bürsin ha demostrado ser un actor versátil y carismático. Y Demet Özdemir, ni qué decir, es una fuerza de la naturaleza en la actuación. Quizás en lugar de centrarnos en posibles celos o incomodidades, deberíamos estar emocionados por las oportunidades de verlos brillar en nuevos proyectos, ya sea juntos o por separado. Pero bueno, no les voy a mentir, a todos nos encanta un poco de drama, ¿verdad? Y esta historia, sin duda, lo tiene. La idea de una expareja reaccionando a la posible nueva pareja de su ex es un clásico. Y si además involucra a dos de las estrellas más grandes de Turquía, la audiencia está servida. Entonces, ¿qué ha sido la clave para que esta noticia se propague tanto? Probablemente la conexión emocional que muchos fans desarrollaron con la relación de Kerem y Hande. Fue una pareja que generó muchísima ilusión y apoyo, y para muchos, verlos separados y luego uno de ellos con otra persona, puede ser un golpe. Y para Hande la presión de ser siempre la buena, la amable, la profesional, puede hacer que cualquier atisbo de vulnerabilidad sea interpretado como nerviosismo o incomodidad. Es una carga pesada para cualquier figura pública. Por mi parte, como creadora de contenido, mi objetivo es traerles las noticias y las especulaciones, pero siempre con un toque de análisis y reflexión. No se trata solo de repetir lo que se dice, sino de intentar entender las dinámicas detrás de ello. Y en este caso, la dinámica de las relaciones públicas, el escrutinio mediático y la construcción de narrativas son temas fascinantes. Así que, para resumir, la noticia que ha desatado este revuelo es la supuesta reacción nerviosa de Hande Erçel ante la posibilidad de ver a Kerem Bürsin y Demet Özdemir juntos en un proyecto.
Si bien no hay declaraciones oficiales contundentes, los medios turcos y las redes sociales se han encargado de alimentar la especulación y la audiencia por su parte se divide entre quienes apoyan a Hande y quienes ven la situación con más neutralidad. Lo que sí es seguro es que esta historia sigue dando de qué hablar y, probablemente, seguirá haciéndolo en las próximas semanas. El mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos, y esta vez, con este trío de estrellas, la atención está más que garantizada. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro análisis de este tema tan candente. Hemos explorado las diferentes facetas de la supuesta reacción de Hande Erçel, las interpretaciones que se le dan y el papel de los medios y las redes sociales en la difusión de estas noticias. Es fascinante ver cómo se construyen y se magnifican estas historias, y cómo los fans se involucran en ellas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí investigarlo. Recuerden, la información que compartimos aquí es a menudo fruto de la especulación y del análisis mediático, así que siempre es bueno mantener un espíritu crítico y no tomar todo al pie de la letra. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que Hande Erçel realmente está nerviosa? ¿Qué les parece la potencial pareja Kerem Demet? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas y nos ayudan a seguir mejorando el contenido del canal. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran *me gusta *. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, compártanlo *. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta pronto.